El tema del día de hoy se titula Nada que ocultar. Dígale a su vecino, vive sin nada que ocultar. ¡Qué reto! ¿Cuánto ocultan cosas? Aquí puedo ver su mano. Solo un valiente por allá. Esas son las preguntas que no se hacen en el altar, pero lo quería ver. Antes de entrar, para que usted pueda comprender el texto que yo voy a usar para este mensaje, quiero hacer un pequeño y rápido estudio de lo que es el templo de Israel. Voy a hacer un repaso histórico rápido de lo que usted encuentra en las Escrituras cuando se refieren al templo en Jerusalén. La primera vez que Dios le ordenó a los israelitas que levantaran un templo en su nombre, un lugar para que ahí se reuniera el pueblo de Israel, fue durante ellos vivían en el desierto. Dios quería conglomerar a todas las tribus de Israel a un día, especialmente el día sabático. Entonces, Dios había determinado de que iba a manifestar su gloria completa en un lugar, de manera de que la presencia de Dios, cualquiera que la buscara desde los 4 ángulos alrededor del templo, pudiera tener y presentar sus ofrendas, presentar sus peticiones delante de Dios, tener una vida, digamos, espiritual por medio de la congregación a un templo en específico. El primer modelo que Dios dio fue durante el tiempo anterior, durante el tiempo del peregrinaje de Israel en el desierto. Como usted verá allí el templo era sencillo, contaba de un pequeño muro alrededor. La parte externa era la parte donde se hacían los sacrificios de animales. Estaba el altar y estaba también el lavacro, que era donde se lavaban los sacerdotes después de, digamos, sacrificar a todos los animales que llegaban como una ofrenda por el pecado del pueblo. Luego, en la parte interior de aquella pequeña casa que usted ve allí, estaban 2 lugares en específico. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En este lugar, dentro de este tabernáculo, habían 2 lugares de acceso. Uno donde entraban todos los sacerdotes, ministraban al Señor, y el lugar santísimo era el único lugar donde solamente se entraba una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Dios había ordenado que en este templo solamente hubiesen 7 muebles. No tenía que haber ni un solo mueble más, no habían imágenes, había solamente 7 muebles. Se los voy a nombrar. Estaba, por ejemplo, en la parte superior usted va a ver lo que es el altar del incienso, también las lámparas, todo eso estaban, digamos, en la parte externa, el lavacro y lo que era el lugar donde se quemaban las ofrendas, también estaban ahí. Luego en el lugar santo estaban las lámparas, estaban los panes de la proposición y también, si no me equivoco, también ahí estaba lugar que es el lugar santísimo. Solamente había un mueble compuesto de 2 partes, que era el arca del Señor, que estaba compuesto de la caja y también de los querubines que tapaban la caja. No tenía que haber ahí ni un otro mueble más, ni una sola imagen más. Cuando Israel por fin se asentó en su pueblo, en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, pasaron algunos 400 años hasta que llegaron los reyes. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos fueron gobernados y fue un periodo que se llamaba el periodo de los jueces. No había reyes, sino que habían jueces. Esto fue por 400 años y después vino la monarquía que empezó con el rey Saúl, luego siguió con el rey David y después con su hijo Salomón.
Cuando el pueblo estaba en la monarquía del rey Salomón, entonces Dios dio la autorización para que se levantara un templo ya de concreto para poner allí lo que era el arca de Dios. Entonces ahora les voy a enseñar la maqueta de lo que se imagina, ¿verdad? De que así estaba compuesto el templo. Entonces, en la primera parte, ahí entraban todos los israelitas, varones, habían secciones para las mujeres, secciones para los gentiles que iban a adorar. Pero en la parte posterior, ahí solamente podrían ministrar los sacerdotes y el lugar santísimo solamente era para el sumo sacerdote una sola vez en el año. Este templo fue destruido en diversas ocasiones y reconstruido. De hecho, uno de la dinastía de los herodianos reconstruyó el templo, pero Jesús predijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, en el año 70 después de Cristo, vinieron unos invasores romanos y destruyeron el templo. Desde el año 70 después de Cristo, este templo ordenado por Dios no existe. Pero está profetizado que para los últimos días, en las últimas profecías finales, este templo otra vez se va a erigir, se va a levantar. De hecho, toda la comunidad sionista, ahora sí pónganme la siguiente, toda la comunidad sionista, o sea, los israelitas, están ya preparados para en aproximadamente 6 meses construir el templo. Lo único que ellos necesitan es recuperar el territorio que ahora mismo está ocupado por una mezquita musulmana. ¿Ok? Pero la visión israelita es que este templo va a ser reconstruido. Tienen ya todo el material, tienen todo lo que es los requisitos arquitectónicos, todo lo tienen listo para volverlo a levantar. Eso es parte de las profecías de los tiempos finales que vamos a ver cumplidos, ¿verdad? Si Cristo no tarda en venir en nuestra generación, cosa que creemos que Cristo viene pronto, amén. Ok, entonces ahora con esta explicación quiero llevarles al texto que voy a utilizar para este mensaje. Vámonos a Ezequiel capítulo número 8, vamos a leer bastante. Déjenme ubicarlos entonces en el contexto histórico. Cuando la profecía de Ezequiel se está cumpliendo, Israel está en un periodo que se llama el exilio babilónico. Pero había quedado un remanente de judíos en Israel. Ahora, Ezequiel estaba fuera de Israel cuando tiene esta visión. Y Dios lo lleva en una visión a Israel para ver algunas cosas que estaban pasando en el templo mientras el pueblo estaba en el exilio. Entonces, veamos y leamos. Dice, el fin viene, así se titula Ezequiel capítulo número 8. Es visión de las abominaciones en Jerusalén. Así se llama. Vamos a ir leyendo y yo lo voy a ir explicando. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo como de fuego. Y dice, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, por el pelo. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Okay? O sea, esta experiencia Ezequiel la está teniendo en una visión. Y dice, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Aquí vemos el primer fenómeno que no debía estar en el templo. Recuerda que en el templo no debía haber ni una sola imagen. Pero en la visión que Dios le muestra a Ezequiel, lo lleva a Jerusalén y Ezequiel puede ver que en el templo está colocado ya
una imagen de un Dios que no es Dios. Y entonces dice en el verso 4, y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea, ya la idolatría era tan grande en Israel que en la propia entrada del templo tenían una imagen que no debían de tener. Pero sigamos, dijo. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, Dios le está diciendo: esto es lo que está a la vista, pero hay cosas en mi templo que no están a la vista y que son peores de las que están a la vista. Hay una realidad con el ser humano, con la conducta humana. La conducta humana refleja apenas, escuche esto, el 30% de lo que sucede adentro. Ni uno de nosotros aquí reflejamos afuera el 100% de lo que sucede en nuestro mundo interior. Y eso es lo que pasaba en el templo. Lo que se habían atrevido a hacer ya era bien grave, pero aparte de eso había, dice, abominaciones mayores. Y dice, y me llevó, en el verso 7, me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared había un agujero. O sea, Dios lleva a Ezequiel y en esa visión lo lleva a un lugar y lo hace que vea a través de un agujero. Y dice: y cava ahora, hijo de hombre, en la pared. Entonces Ezequiel comienza a cavar en la pared y ve, le dice, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Cosa que en la casa del Señor no había que tener ninguna imagen. Ahora había reptiles, había adoración a animales, dice, pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Cuando la Biblia se refiere a los ancianos de la casa de Israel, no se está refiriendo a gente mayor de edad, se está refiriendo a los líderes de Israel. Y dice: y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, ¿qué estaban haciendo estos líderes? Estaban quemando incienso a dioses falsos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. O sea, Dios le va mostrando a Ezequiel en secciones las abominaciones que estaban pasando en el templo. Y lo lleva, entonces dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí que mujeres estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. O sea, ya había un grupo sacerdotal de mujeres que también ofrecían sacrificio a este dios Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas hacia el templo. Eso era una señal de rebeldía hacia el templo, de rechazo al templo.
y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ya el pueblo israelita tenía las mismas prácticas de los pueblos paganos. Estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En este pasaje, lo que casi nunca me gusta leer tantos versículos, pero sentí que era necesario porque uno puede ver que Dios le va mostrando a Ezequiel las cosas que están pasando en el templo, desde lo más obvio hasta lo más oculto. Dios le va mostrando a Ezequiel cosas de que jamás nunca él había ordenado que se hiciesen dentro de este templo, que era un templo santo. ¿Y por qué llegó al pueblo de Israel a hacer tremendas abominaciones, a tal grado que adoraban al dios sol, hacían reptiles, imágenes y les encendían incienso? ¿Qué fue lo que llevó a Israel hasta ese punto? Y la clave de esto está en el versículo número 12, Ezequiel 8:12. Aquí está la clave. Entonces el Señor me dijo, el Señor le da la respuesta a Ezequiel: ¿por qué el pueblo está como está? El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Y dicen: el Señor no nos ve. Esa era la razón en particular por la que Israel se había dado el permiso de llegar hasta donde había llegado, porque se convencieron a sí mismos que el Señor ya no estaba en la tierra de Israel y que el Señor ya no veía las cosas que ellos hacían. Y esa, queridos hermanos, es la misma razón por la que muchas veces nosotros llegamos demasiado lejos, porque algo nos dice o nos convencemos a nosotros mismos que Dios no está viendo cada minuto y cada segundo de nuestra vida. Israel creía que se estaba ocultando de Dios, pero Dios le demuestra a Ezequiel que él puede ver lo que nadie puede ver. ¿Sabía usted que hoy en día hay cientos y miles de templos del Señor que están siendo profanados como se profanaba el templo de Israel? Esos templos del Señor somos nosotros. Dígale a su vecino: usted es un templo. Y Dios está viendo todo lo que pasa en este templo. Todo lo que pasa en este templo. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es, como dice, santo. Y ese templo, dice el Señor, sois vosotros. Pero al igual que los israelitas, muchos de nosotros creemos que hay áreas de nuestra vida, recámaras de nuestra mente, que Dios no está viendo.
que hay acciones que realizamos día a día, palabras que decimos, cosas que vemos y pensamos que Dios no nos está viendo. En el Salmo 11, verso 4, dice el Señor, mire lo que dice el Señor en Salmos 11, verso 4. Dice, porque el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Y mire qué interesante esto. Y dice, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Dios nos ve y Dios ve lo que nosotros creemos que estamos ocultando. Dios ve nuestro levantar, Dios ve nuestros pensamientos. A los ojos de Dios no hay nada que se pueda esconder. Por eso David en una ocasión dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si aún desciendo y hago un hueco en la tierra, allí estará tu presencia. No hay nada en nuestra vida que esté oculto ante los ojos de Dios. No hay nada, queridos hermanos, que nosotros hagamos y que Dios no lo vea. Ahora, ¿qué se hace con esta verdad? Con la verdad de que Dios nos ve. ¿Qué debe de producir en nosotros esta verdad? Mire, y aquí está la importancia de este mensaje. Puse aquí, la verdad de que somos observados y que nada podemos esconder va a provocar dos cosas en nosotros. Número uno, va a provocar temor. Y número dos, va a provocar reverencia. Cuando nosotros entendamos este principio, que Dios ve y que ve cada minuto, cada segundo de nuestro caminar, entonces la reacción natural será que vamos a temer a Dios. Y ese temor provocará también reverencia en nuestras vidas. La reverencia es aquello que nos impulsa a hacer las cosas correctamente. Cuando uno sabe que Dios está viéndolo a uno, queridos hermanos, eso lo va a detener a usted de pecar contra Él. Yo aquí no vengo y trato con todo mi corazón nunca de traer un mensaje que produzca temor sin que también produzca esperanza. Y este es el asunto. Cuando uno cree y se convence de que Dios no va a ver lo que uno hace, mire, los seres humanos sin observación, sin supervisión, somos capaces de las peores atrocidades que podamos hacer. Si alguien nos está viendo, si no recuerde cuando usted era joven, cuando éramos jovencitos, apenas la mamá volteaba la cara para otro lado, ¿qué éramos capaces de hacer? Yo le doy gracias a Dios por este principio. ¿Y usted? ¿Le puede dar gracias a Dios? ¿Le puede dar gracias a Dios de que usted sabe de que Dios lo está viendo? Porque mire, si usted y yo entendemos esto, nuestra vida va a cambiar y ser diferente. Si yo arraigo dentro de mi corazón esta verdad, que hay un Dios que me ve, voy a tener cuidado de lo que hablo. Voy a tener cuidado de cómo trato a otras personas. Voy a tener cuidado de las cosas que me permito hacer cuando las luces están apagadas en la casa. Voy a tener cuidado de ese celular.
Voy a tener cuidado de esas conversaciones, de esos chats, porque Dios está viéndolo. Dios está viéndolo. Pero la persona que se convenció de que Dios no está viendo, mire, es capaz de hacer demasiadas abominaciones. Yo me pongo a pensar cuántas cosas este principio de que Dios me observa y me observa en cada momento me ha detenido de hacer. Cuántas locuras pude haber hecho en la vida, cuántas inmoralidades pude haber cometido en la vida, pero como este principio se me penetró y me quedó aquí en la cabeza, me ha permitido caminar sabiendo que debo de andar en temor porque Dios me ve. Dios está viendo. Ese chat que usted manda y que no debe de mandar, Dios las ve. Esas imágenes comprometedoras de su cuerpo que usted ha mandado a otras personas, Dios las vio. Esas groserías que muchas veces nos permitimos decirles a las personas, Dios las escuchó. Porque del ojo de Dios no se escapa nada. No se escapa nada, queridos hermanos. Y si usted comprende esta verdad, si usted comprende que su vida está desnuda ante los ojos de Dios, usted se va a salvar de un montón de situaciones y enredos que puede venir a su vida producto de creer que nadie lo está viendo. En una ocasión me dice una persona, estábamos en el cine y de repente una escena comprometedora salió y estaba con mi esposo y nos preguntamos, si Jesús estuviera aquí, ¿podría ver con nosotros esa película? Absolutamente no, ya habíamos pagado, el cine es caro. Nos levantamos y nos fuimos. Porque el ojo de Dios ve todo, queridos hermanos. Y yo solamente, y usted solamente, debe de querer estar donde Jesús está. Amén. Su anhelo, el anhelo de su corazón debe ser agradarlo a Él en todo tiempo. ¿Cómo se comportaría usted en su casa si usted viviera consciente de que está siendo observado? En una ocasión me tocó vivir en un lugar donde había un hombre enfrente de mi casa que todo el tiempo parece que el hombre no trabajaba. Todo el tiempo ese hombre estaba afuera de su casa viendo hacia la mía. Todo el tiempo. Eso pasó como por un año. Todo el tiempo yo sabía que habían dos ojos mirando hacia mi casa, mirando yo lo que hacía. Durante todo ese año jamás salí de mi casa ni en chorro, ni al patio, porque habían dos ojos que me estaban viendo y yo no quería provocar cosas que no fueran correctas. Cuando nosotros entendemos que estamos siendo observados, actuamos diferente. Y hoy quiero decirle en esta noche, Dios lo está observando. Dios lo está observando. ¿Y por qué quiero que usted sepa esto? Porque usted va a empezar a actuar diferente. Dios observa todo. Mire, Hebreos capítulo 12, verso 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, como dice, con
Temor. ¿Qué es lo que todo el pueblo de Dios debe tener en su corazón? Temor de Dios. Reverencia a Dios. En una ocasión una persona me molestó porque le dijo a otra que yo estoy tratando de ganarme para Cristo. Le dijo: tú tienes un Dios castigador. Por eso es de que siempre andas temiendo. Yo tengo un Dios de gracia, por eso hago lo que hago y no temo de nada, porque al final Dios me perdona. Eso es abusar de la gracia de Dios. Un día yo le voy a explicar lo que es la gracia de Dios de acuerdo al concepto bíblico, porque hay gente que cree que la gracia de Dios es una licencia sin límite para hacer lo que uno quiera. Y no es así. Ni el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento refleja eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta persona con ella? Estaba tratando de quitarle algo que debe de ser un tesoro para cada uno de nosotros, y es tener temor. La persona que tiene temor de Dios se va a refrenar en muchas cosas. Hebreo dice: Dios quiere que andemos en temor y reverencia. Ahora, este temor y reverencia producirá, dame la otra, una vida de rectitud. Cuando usted tiene temor, usted anda correctamente, porque sabe que alguien lo está observando. Y cuando usted vive una vida de rectitud, entonces esta vida de rectitud producirá una vida de prosperidad. Amén. ¿Y cuántos quieren que Dios nos prospere? Amén. Que Dios nos prospere. Amén. La prosperidad es la consecuencia de una vida de rectitud. Una vida de rectitud es la consecuencia de una vida que teme a Dios. Y una vida que teme a Dios es la consecuencia de entender que Dios nos ve, que Dios nos está viendo. Y quiero cerrar con Hebreos 4:13. Tal vez va subiendo mi hermano. Dice de la siguiente manera: y no hay, dice Hebreos, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuántas cosas Dios tiene manifiesta en su presencia? Todas las cosas. Y quiero decirle algo: nosotros también somos como el templo, tenemos una vida pública, una parte de nuestra vida que todos pueden ver. Tenemos una vida un poco más privada, que es donde solamente dejamos entrar a unos cuantos familiares o amigos. Pero también tenemos una vida personal que solamente nosotros conocemos, y el problema que creemos es que solo nosotros conocemos, pero no. Dios la conoce también. Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Qué quiero lograr con este mensaje, queridos hermanos? Si logro despertar en usted este temor de entender de que Dios lo está viendo, yo sé que lo que va a pasar como consecuencia de eso es que usted va a ser más cuidadoso de aquí en adelante con las cosas que dice y con las cosas que hace. Y cuando usted sea más cuidadoso con eso, entonces su vida va a comenzar a prosperar como usted quiere que sea prosperado.
sencillo. Donde quiera que usted vaya, sepa que Dios lo ve. Lo que quiera que usted haga, sepa que Dios lo ve. Cualquier cosa que usted esté diciendo, sepa que Dios lo ve. Dice la Biblia, no hay nada que ante su presencia no esté manifestado. Hay cosas que nosotros podemos esconder y engañar a todo el mundo, pero a Dios no engañamos. Nunca lo vamos a engañar. Por eso andemos delante de Él este 2017 en temor y en reverencia, porque Dios ve. Y mire, cuando uno vive en la zona oculta, muchas veces Dios por misericordia te va a tapar un poquito. Pero hay veces Dios decide levantar la cortina para que aquellas cosas que están ocultas salgan a la luz. Y uno es avergonzado. Y muchas veces nos tocará como el rey David decir: bueno me es haber sido avergonzado para entender tus justos juicios. A veces Dios lo esconde a uno para que uno no pase vergüenza. Pero uno está insistiendo tanto que Dios dice: ok, vamos a abrir la cortinita. Y uno queda expuesto. Por eso, queridos hermanos, no haga nada en oculto. No se mantenga en esa zona, escondiendo. No se mantenga en ese estilo de vida de siempre el celular con estas cosas que le ponen de que solamente la huella digital de la persona puede estar allí, porque ni quiera Dios que se le encuentre a alguien. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Yo agarro el celular de mi esposo y leo todo para mamá y él es el mío. Bueno, ¿qué? Yo ni uso celular. Si usted me ha llamado, perdóneme, nunca lo ando en la mano. ¿Por qué tiene que tener, escuche esto, por qué tiene que tener carpetas con claves por fotos que solamente usted puede ver? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que vivir todo el tiempo escondiendo cosas de otras personas? Viviendo en la zona oculta. ¿Por qué tiene que agarrar el teléfono y escondérselo a su mujer, a su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? Si de todos modos Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Cuando doy mensajes como así me preocupa porque les veo los rostros como afligidos. Pero miren, este fue un mensaje que a mí me cambió la vida. Muchas veces tuve oportunidad para hacer cosas desastrosas con mi vida. Pero cuando me acordaba que Dios me estaba viendo, me entraba miedo y me detenía. Hoy por hoy, eso me salvó la vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con su vida, salvarlo. No que usted salga de aquí afligido. No, es para salvarlo. Es para que usted no viva todo el tiempo ocultándose. Es para que tengamos una vida diferente, amén. Es para que cuando usted llegue a una etapa de su vida no tenga tanta carga de conciencia
por cosas malas que ha venido ocultando y ocultando y ocultando y ocultando. Es hora de salir de la zona oculta. Póngase de pie.